Bienvenidos a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Vamos a continuar con este curso de Catequesis Sacramental. Vamos a continuar con la quinta sesión. Y en esta quinta sesión queremos detenernos en el rito del bautismo. Doy la bienvenida a los que me acompañan en la cámara que está frente a mí y también a los que están en la cámara que están a mi lado derecho. Bienvenidos. El rito del bautismo es el tema que nos proponemos para reflexionar en esta ocasión. El rito del bautismo, así lo hemos mencionado. Y tenemos que decir que antes de entrar de lleno al rito del bautismo que queremos precisamente ver en este momento, pues vamos a hablar brevemente sobre el sentido tan importante que tiene la gracia del sacramento del bautismo, lo que dice el Código de Derecho Canónico en el número 1234. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de la celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y palabras de esta celebración, se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el Código de Derecho Canónico en el número canon 1234. Entonces, reitero, para los que se acaban de conectar, estamos viendo el rito del bautismo. Vamos a ir viendo paso a paso el rito del bautismo. ¿Cómo se bautiza? ¿Sí? El bautismo, ya lo hemos dicho, es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra, que es la materia y la forma. Ya la semana pasada que hablamos sobre el sacramento del bautismo, estuvimos analizando este punto. El rito esencial del bautismo se realiza por la triple inmersión. Es decir, cada vez que el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, derrama agua, y del Hijo y del Espíritu Santo derrama agua en las tres ocasiones. Este rito significa y realiza la muerte del pecado original y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad, porque se invoca la Santísima Trinidad y se derrama agua en la cabeza de el niño o niña o persona que es bautizada. Ese es el rito del bautismo de esta forma así tan particular. Ahora bien, vamos al primer paso del rito del bautismo, que es el rito de acogida o recepción. Las personas no ingresan al templo, o el bautismo no se inicia en el templo, al interior, no, es a la entrada del templo, porque esto quiere significar varias cosas. La primera es que la persona que va a ser bautizada aún no pertenece a la iglesia, aún no forma parte de la gran familia cristiana y está fuera, está esperando ser recibida. Al mismo tiempo, el rito de acogida, en él se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la iglesia de celebrar el bautismo. Entonces, esto se manifiesta por medio de tres aspectos importantes. El primero, el saludo del que preside o del que va a administrar el sacramento del bautismo, el saludo. Segundo, el diálogo con los padres y padrinos. Y tercer aspecto, la asignación que se realiza en la frente de la persona que va a ser bautizada. Con el dedo pulgar, el ministro realiza la señal de la cruz en la frente
de los que serán bautizados, ¿sí? La realiza el que preside en la celebración del sacramento del bautismo o el que administra el sacramento del bautismo, pero también el que preside invita a los papás primero y luego a los padrinos a que hagan lo mismo, a que signen, que hagan la señal de la cruz con el dedo pulgar en la frente de los que van a ser bautizados. La finalidad de este rito es lograr que los fieles que están reunidos constituyan una comunidad en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, que ha muerto por nosotros para darnos vida nueva, vida abundante, y el bautismo que nos constituirá en hombres nuevos, criaturas nuevas. Y de esa forma, los fieles que solicitan el bautismo se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar el sacramento. Asimismo, el rito de acogida pone de relieve que por el bautismo se entra en la iglesia. Vean ustedes entonces la simbología, es decir, el significado. No pertenezco a la iglesia, antes no formo parte de la iglesia católica, de la gran familia de Dios, hasta que no reciba el bautismo, y por eso el sentido es que me reciben en la parte externa o a la entrada de la iglesia, del templo donde seré bautizado. Por eso se recomienda y pide el catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico y el Magisterio de la Iglesia, que el lugar por excelencia donde se administra el sacramento del bautismo sea en la iglesia, y particularmente en la iglesia parroquial. No se recomienda que el bautismo se celebre en ranchos, en capillas de casas, en casas, ¿sí? Hablamos en sentido ordinario. Cuando es en caso de peligro de muerte y que aquel niño o persona, aún adulta que no ha sido bautizada, está en el hospital, pero está en riesgo su vida, pues se puede bautizar en el hospital, y no solamente lo podrá hacer el sacerdote o el diácono o el episcopo, lo podrá hacer cualquier fiel cristiano, o incluso lo podrá hacer cualquier persona, como ya lo veremos cuando hablemos sobre el tema del bautismo en caso de peligro de muerte. Solo en ese momento, no en otro. Fuera de otro no es válido ese sacramento. Y la persona se expone a que sea severamente sancionada con una pena canónica, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo, para que los fieles no realicen actos que no son de su competencia. Pues dicho esto, añadimos el valor, la importancia de administrar el sacramento del bautismo, y esto también lo digo para los sacerdotes, ¿sí? No se recomienda, de hecho, el Código de Derecho Canónico, hablamos de la legislación de la Iglesia, la máxima legislación de la Iglesia, hablamos del Catecismo de la Iglesia Católica. No se debe administrar el bautismo en cualquier lugar. Ya dijimos, debe ser preferentemente en la iglesia parroquial, en la parroquia, porque es la sede de la fe, es la comunidad de comunidades, porque es el lugar desde donde se preside la fe, desde donde se motiva la fe. Por eso es la iglesia parroquial el lugar por excelencia para bautizar. Y ya hemos mencionado en casos de extrema urgencia, de urgente necesidad, en caso de peligro de muerte. Bueno, ahí existe solo en ese caso la excepción de bautizar fuera del templo parroquial, solo en ese caso, o con legítima licencia del ordinario del lugar del obispo, ¿sí? Solamente en ese sentido. Hablamos, por ejemplo, de capillas, de las capillas cuando son las fiestas patronales. Bueno, pues si hay bautismos, si hay primeras comuniones, si hay confirmaciones, el obispo autorizará, dará la licencia para que el párroco o el vicario o el capellán administre aquellos sacramentos, bautismo y primera comunión, en las capillas donde se celebra la fiesta patronal, solo con la licencia del obispo del lugar. Bueno, dicho eso,
Esa es una nota que es importante, que ya los sacerdotes la saben porque se estudia en la teología y particularmente en el derecho canónico, cuando se estudia el derecho canónico o también cuando se estudia la teología pastoral, ya los sacerdotes ya lo sabrán, pero es importante a veces recordar para que no se confunda la caridad pastoral con el respeto de las normas, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, pues hemos mencionado eso. Vamos entonces a añadir algunos otros aspectos importantes a la recepción. Primer paso en el rito del bautismo, rito de acogida o rito de recepción de los niños y el saludo del sacerdote. Sí, entonces el sacerdote recibe al ingreso, a la entrada, a los niños y saluda a las familias. Ya dijimos, la asignación, se hace la señal de la cruz con el dedo pulgar en la frente de los niños, ¿sí? O de las personas que serán bautizadas. A continuación viene el interrogatorio. ¿Qué nombre quieren darle a su hijo, a su hija? ¿Qué piden para sus hijos, para sus hijos? Aquí la respuesta tendrá que ser de los papás. Y es muy importante, aquí hay cosas muy importantes. Primera, sobre el nombre. No se puede dar cualquier nombre al niño. No se puede dar cualquier nombre. Es sumamente recomendable dar nombres de santos, dar nombres del calendario del martirologio, es decir, de mártires, de santos, de hombres que vivieron su fe al extremo de ganar la vida en el cielo, que son los campeones en la fe. Porque aquel nombre con el cual se bautiza el niño, es decir, el nombre que se dé al niño, será el santo que intercederá por aquel niño o aquella niña en todo momento, particularmente en las situaciones adversas de la vida. La gente adulta sabe bien a qué me refiero. Tantas situaciones de conflicto que enfrentamos los seres humanos en la vida, tantos temores, el riesgo del pecado, el riesgo de la pérdida de la gracia, los problemas familiares, las crisis personales, matrimoniales, laborales, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquel nombre que lleva el niño, si al niño le han dado el nombre de Francisco, bueno, pues Francisco de Asís o San Francisco Javier intercederá por aquel niño, porque lleva su nombre. Ese es el gran valor de darle nombres de santos a los niños. Por eso no le podemos dar cualquier nombre. El nombre refleja el ser de la persona. Por ejemplo, yo me llamo Jorge y vean lo que estoy haciendo. Jorge, de latín Jes Yeris, el que hiere la tierra, es decir, el sembrador de la palabra. Y vean lo que estoy haciendo. Mi nombre evoca el ministerio que estoy realizando, la predicación, catequista, ¿sí? Entonces evoca lo que somos en la vida. Sembrar con la palabra, sembrar los valores del Evangelio, el Evangelio mismo, en el corazón, la inteligencia y la conciencia de todas las personas que me están escuchando en este momento en vivo y de las personas que me escucharán más tarde cuando vean el video en YouTube y de otras personas que me estarán escuchando en otros medios de comunicación, para no decir tantos nombres y que no parezca que es una propaganda o publicidad a las redes sociales, que estamos propagando la palabra de Dios, la catequesis sacramental. Entonces, ese es el valor del nombre, ¿sí? La acción del nombre habla del ser de la persona, lo que hace, quién es, lo que hace y a quién se encomienda aquella persona, a quién se consagra, consagrado a Dios evidentemente por el bautismo, pero también a la intercesión del santo que lleva su nombre. Imagínense qué belleza y qué valor. La gente que ha dado nombres, por ejemplo, aquella gente que le puso a aquel niño Caín, vean qué terrible, ¿no? Historia, que le puso Judas Iscariote, pues qué terrible porque consagró a su hijo a un demonio probablemente, o a alguien que realizó una vida mal intencionada. Es terrible eso. Stalin le puso, Marx, hemos escuchado nombres de ese tipo, ¿no? Que se respeta a los personajes históricos, pero la acción que realizaron esos hombres no siempre fue buena. Por lo tanto, tenemos que invocar nombres de personas que realizaron actos buenos para que nuestros hijos también se vean apoyados por esa vida de integridad, esa vida que aspiraba al cielo,
a Dios, para que los hijos siempre lleven en su corazón aquel deseo de Dios, de amarlo, de adorarlo, de darlo, de vivirlo, de seguirlo. El Señor nos invita a seguirlo en el Evangelio del domingo. En el Evangelio del domingo escucharemos quién dicen que soy yo. ¿Sí? 12º domingo del tiempo ordinario, ahí le subí ya la celebración, una celebración de la palabra que compartimos con nuestros hermanos de la prelatura del Nayar, que no tienen presencia de presbíteros para que celebren la misa. Entonces ellos mismos celebran la palabra con sus comunidades. Por eso les subí la celebración de la palabra a YouTube, para que la puedan ahí ver. Bueno, pues, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decimos nosotros? El interrogatorio, ¿qué nombre quieren darle a su hijo? ¿Lo quieren de Dios? ¿Lo quieren del diablo? ¿De quién lo quieren? ¿Para quién lo quieren a su hijo? ¿Qué nombre? La importancia del nombre cristiano, del nombre latino, del nombre del santoral, del nombre del martirologio, para que invoque aquella acción, aquellas virtudes que caracterizaron a aquel santo o santa de Dios, que vivieron al máximo su fe hasta el límite de la muerte, ¿sí? Hasta entregar su vida en la cruz. Su vida misma fue un vía cruz, y su vida misma fue el camino de la cruz, porque en medio de adversidades, de situaciones difíciles, sin perder la paciencia, como bien dice San Francisco en la Perfecta Alegría, no perdieron la paciencia, la esperanza, la fe en Dios. Vivieron su fe a pesar de tanta adversidad, incluso de la familia, que no los comprendieron y no los apoyaron, y de su sociedad, e incluso de sus propios sacerdotes, lamentablemente, que hay que decirlo, porque a veces hay sacerdotes u obispos que son los primeros en ser incrédulos de la fe de una persona. ¿Ven? Entonces, lo cual es terrible. Pues bien, afortunadamente hay gente muy buena. Sí, bueno, pues, ¿qué nombre le quieren dar a su hijo? ¿Y qué piden? Segunda pregunta, ¿qué piden para sus hijos? El ritual marca algunas respuestas, ¿sí? Marca 3. El bautismo es una respuesta válida. ¿Qué piden? Los papás deberán de contestar con los padrinos el bautismo, o la gracia, o la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué piden? Entonces, pedimos el bautismo. Pedimos que sea bañado con las aguas del bautismo para que le sean perdonados los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, y cuando se pide esto, el que está administrando el sacramento o el que está presidiendo el sacramento del bautismo, al pedir el bautismo para sus hijos, les dice el ritual, con estas palabras el celebrante responde: saben que están obligados a educarlos, a educar a sus hijos en la fe, para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo enseña en el Evangelio. Pregunta el celebrante, pregunta, ¿sí? Entonces, sabemos de esto, y los padres que van a responder: sí, lo sabemos. El que preside dice los nombres, la comunidad cristiana, los nombres de los niños que son bautizados, los recibe con gran alegría. Yo en su nombre los signo con la señal de Cristo Salvador, y ustedes, papás y padrinos, hagan lo mismo en su frente, marcándolos con la señal de la cruz. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el que preside va a mencionar. A continuación vienen los ritos iniciales. El saludo que ya hemos mencionado. Después del saludo, el sacerdote hace una monición. Una monición es una exhortación o una presentación, una invitación presencial sobre el gozo de la iglesia al celebrar el bautismo. Es un gozo porque vamos a integrar a esos niños
a la gran familia de Dios. Van a ser hijos de Dios por adopción, por los méritos del Hijo de Jesús, hijos en el Hijo. Haciendo a continuación el escrutinio en el que los padres piden el bautismo a la iglesia y se comprometen a educarlos en la fe, ayudados en esta tarea por los padrinos. El sacerdote y los padrinos, el sacerdote, los padres de familia y los padrinos hacen la señal de la cruz sobre el neófito, el niño o niña, o la persona que va a recibir el bautismo. A continuación viene la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra, la celebración de la palabra de Dios se ordena a que antes de realizar el sacramento del bautismo, se avive la fe de los padres y padrinos y de todos los presentes, y se ruegue la oración común, la oración universal, por el fruto del sacramento. Esta celebración consta de uno o varios textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, una primera lectura, un salmo responsorial, incluso se puede añadir una segunda lectura y luego el Evangelio, ¿sí? Bueno, a continuación viene una breve homilía, lo que antes se conocía como sermón. Homilía significa diálogo familiar. Si nos atenemos al vocablo, tendrían todos que compartir la palabra, pero a veces la gente se distrae, no pone atención, le da sueño, etc. Por eso el sacerdote o el que preside, el diácono, es el que hace la reflexión en torno a la palabra que se ha escuchado, para explicar los textos que se han proclamado, que se han leído en este sacramento. En breve silencio, también se hace un breve silencio para asimilarlos, para meditarlos, ¿sí? Y la liturgia de la palabra concluye o se cierra con la oración de los fieles o también oración universal. Bueno, pues esa es la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra hemos de añadir que hay algo muy importante. ¿Qué es eso importante? Bueno, pues lo que es conveniente decir que Dios nos habla como un padre habla a sus hijos. Nos acerca, nos invita a sentarnos, a tomar asiento, porque así se escucha la palabra de Dios, se escucha sentados. Ya sabemos que en los sacramentos hay diversos momentos, diversas posiciones, de pie, de rodillas, sentados, ¿sí? Bueno, ahora hay que estar sentados para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios como Padre nos quiere comunicar. Dios nos va a hablar, y cuando Dios habla en la palabra, en la liturgia de la palabra, Dios está creando cosas nuevas en nuestro entendimiento, nuestras ideas, a veces mal formadas, nuestros sentimientos, a veces mal intencionados, nuestras intenciones, nuestros afectos, etc. Nuestros procesos mal orientados de educación. Dios como papá en la liturgia de la palabra, en las lecturas, nos habla, nos orienta, nos aconseja, nos corrige, nos motiva, nos anima. Y por eso al final de cada texto, de cada lectura, se dice palabra de Dios. Es decir, esta no es palabra humana, esta es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, y si ha ingresado por los oídos, ha llegado a la mente y baja al corazón, solamente en ese proceso es o será en la medida en que nosotros hagamos vida lo que hemos escuchado. Porque puede ser que ni siquiera llegue al oído, porque nos quedamos dormidos, porque andamos tan preocupados por lo que sigue, es decir, la fiesta, el baile, la música, la bebida, los familiares, que no ponemos atención. Es una semilla que ni siquiera ingresó, ni siquiera ingresó a nosotros, no llegó a la mente.
nos quedamos dormidos, estábamos muy cansados, estábamos preocupados, ¿cómo voy a pagar esta deuda que contraje, este préstamo para hacer este bautismo? ¿Ven? Estamos tan preocupados que no pusimos atención. O escuchamos, oímos, llegó a la mente, quedó en ideas, pero no bajó al corazón. No se hace vida. Si alguien le escuchó, llegó a su mente, generó ideas, le confrontó, llegó al corazón, le movió a algo. Estoy actuando mal, estoy siendo mal marido, mal papá, mala esposa, mala madre, no estoy cumpliendo, estoy fallando en esto. La palabra llegó a su corazón. Ahora habrá que pedir perdón, habrá que cambiar aquello que Dios me pide, porque es Dios el que me lo está pidiendo. ¿Qué le pide Dios? Cámbielo, porque el que se lo pide fue Dios, tomando la voz de aquel lector o de aquel sacerdote que proclamó el Evangelio. Ese es el valor de la palabra de Dios. Y estamos en la palabra de Dios. ¿Ven? Estamos en la palabra. Pudo haber sido en la primera lectura, pudo haber sido en el Salmo responsorial, en la segunda lectura, en el Evangelio o incluso en la homilía. Alguien dice, escuchamos a la gente que dice, pero qué pedradas tan terribles me está tirando este padre, este diácono, parece que me conoce, parece que lo está diciendo por mí. Pues es que es Dios el que se lo está diciendo. Es Dios el que te está hablando. Si no hagas oídos sordos. Entonces escúchalo, tómalo y cambia lo que puedas, cámbialo. Cambia algo de tu vida para que seas más feliz, para que vivas en la verdad, para que vivas en el amor de Dios, para que le permitas a Dios habitar en tu corazón, porque Dios quiere limpiar tu casa. Y muy probablemente después de ahí experimentarás ganas de confesarte. Y entonces ahora sí, con la casa limpia, Dios vendrá a tu corazón. Pero es que esto no lo teníamos que haber hecho antes, ¿sí? Antes del sacramento del bautismo debíamos habernos confesado. Pero como andábamos tan ocupados con la música, la bebida, los padrinos, la ropa, el salón, no pusimos atención. Pero eso teníamos que haberlo hecho antes, una semana antes, al menos un día antes haberse confesado, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir en gracia aquel don maravilloso que Dios nos regala por medio del bautismo, que es su gracia, su amor, su presencia, su alegría, ¿sí? La alegría de tener un hijo para Dios, la alegría de que Dios concibe un hijo y le da la vida eterna, le da la vida sobrenatural. Ahora Dios habita en él. Y eso es un don maravilloso, porque Dios habitando en mi hijo, en mi hija, está con nosotros en casa. Y la gente muchas veces no medita esto. Esto es importante. Ahora bien, de ahí nosotros podemos comprender que hay aspectos importantes, fundamentales, pero me quisiera detener en lo siguiente. ¿En qué punto? Me quisiera detener en la oración de los fieles, de la que a veces se habla poco. En la oración de los fieles, que va a cerrar, ya hablamos de las lecturas, de la homilía, ahora la oración de los fieles, con ella se cierra la liturgia de la palabra. En ella se pide especialmente para que estos niños se incorporen a Cristo. Señor, te pedimos por estos niños que acaban de recibir el sacramento del bautismo, para que con la ayuda de sus papás y de sus padrinos vivan la fe y la esperanza a lo largo de su vida, para que se incorporen por el sacramento del bautismo a la gran familia cristiana, la Iglesia Católica, y jamás se separen de ella, etc. Pedimos por ellos, ¿sí? Para que reciban en su día los otros sacramentos, porque si no se tiene el bautismo, no se pueden recibir ni la primera comunión, ni la confirmación, ni los demás sacramentos, ¿sí?
los demás sacramentos de iniciación cristiana, que lleguen, que los conduzcan a la vida eterna aquí en la tierra. Aquí en la tierra, por los sacramentos, vamos experimentando la vida eterna, porque tenemos la gracia de Dios. Quien no tiene la gracia de Dios, la gracia santificante, no va al cielo, ¿sí? Y por eso Dios, en su infinita misericordia, Jesucristo, nos ha dado aquel momento de purificación después de esta vida, pero aún ya desde ahora, ¿sí? Por lo tanto, se pide también por los papás ahí, por los padrinos, por todos los que están presentes. No sé si alguien está tratando de ingresar. No. Bueno, ¿para qué? Para que reciban esta gracia de Dios que les ayude en el proceso de educación, de formación, de ir formando la imagen de Cristo que reciben por el bautismo a lo largo de su vida en esos niños. Porque el compromiso del bautismo no concluye con la administración del sacramento. Ya se bautizó, ya cumplimos, ya se acabó. No, Señor. No, apenas comenzamos el proceso de formación. Ahora continúa la catequesis en la parroquia, pero también en la familia, con el buen ejemplo, con el amor de pareja, el amor de esposos, el amor de papás, el compromiso honesto como trabajador. Ahí se da el ejemplo, y en ese proceso de acompañamiento, de batallar a veces con los hijos, se santifican los papás. Ese es su proceso de santificación, no hay otro. Por eso un papá que diga, ya no sé qué hacer contigo, no te aguanto más, se acabó, no puedo más. No, Señor, no se desespere. Se desesperan, sí, pero hay que rogar a Dios para que aumente la paciencia y para que dé sabiduría en los procesos de educación, nunca terminar con los procesos. Acuérdense, papás y padrinos que me ven ahorita y me verán después, catequistas, la educación se termina solamente con la muerte. Cuando ya no tengamos este cuerpo, ya se terminó todo proceso de educación. Ya no hay más. Pero mientras estamos en la tierra, estamos siempre en proceso de educarnos para ser mejores personas y para ser santos, para ir al cielo, para ser otro Cristo, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así es de que no se desesperen, papás, catequistas, no se desesperen, ¿sí? Ahora bien, junto con ello, es importante enseñar a los hijos este proceso de educación en la fe, porque no lo reciben en la escuela, aún en una escuela católica, porque en la familia se imprimen los valores característicos de mí como papá y de ella como mamá, e incluso de los abuelitos, ¿sí? Los abuelitos son grandes maestros, hay que escucharlos, hay que escuchar a los abuelitos. Como dice el Papa Francisco, hay que escuchar, hay que dar un lugar digno en la familia a los abuelitos para escuchar su sabiduría y la experiencia de fe que nos pueden compartir. Hay que dejarse corregir, papás, adultos, catequistas, ¿sí? Es que ya sé todo. No sabemos todo. Nadie sabe todo. Nadie. Aquí el único sabio en abundancia y en plenitud es Dios. Todos los demás no sabemos todo. Y tenemos que dejarnos corregir por nuestros papás ancianos. Hay que dejarnos corregir. Porque es un don, un tesoro tenerlos y que nos oriente. Educar a los hijos en la fe. La educación en la fe fundamental es la que se brinda en la familia. La otra es colaborativa, la de la escuela. Colabora con el proceso de formación en la fe que se brinda en la familia. Y luego enseñar a los hijos a guardar los mandamientos. Este es un compromiso. Bueno, esto lo veremos más adelante. No lo voy a ahondar mucho. Sí, entonces, enseñar a los hijos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No lo digo mucho porque tenemos un tema para ello. ¿Cuál es el compromiso de los papás y los padrinos? El anuncio de la palabra, ya lo dijimos, no me detengo en eso ya. La oración de los fieles, ¿qué invoca la oración de los fieles? Invoca la misericordia de Jesucristo en favor de los niños, los papás
y los padrinos y de todos los bautizados, ¿sí? Y las letanías de los santos, que también se cantan en ese momento y que las cantamos durante la vigilia pascual cuando hay bautismos. Ahí se entona la letanía de los santos solemnes, ¿sí? Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Miguel ruega por nosotros, etc. Invocamos a todos los santos ángeles y a todos los santos y santas de Dios a que intercedan por esos niños, por esos papás, por esos padrinos, esos niños que van a ser bautizados. Vean qué belleza, o sea, se invoca a la iglesia triunfante para que ayude a la iglesia militante en el camino doloroso y difícil de la fe. Digo así porque estamos en una sociedad que se ha apartado de Dios, que está en crisis de fe, en crisis de valores, y donde se han colocado pseudovalores como formas de vida, pero que lamentablemente conducen a la destrucción de la familia, de la vida, de la juventud, de los valores del Evangelio y de las buenas costumbres. Entonces, eso es de entrada. Ahora, ya que hemos terminado la liturgia de la palabra, el ritual nos habla sobre la oración del exorcismo y la unción prebautismal. Aquí estamos hablando de un exorcismo no solemne, sino de un exorcismo inferior, mínimo. Es decir, es el rechazo que hacemos al maligno y a su acción maligna en nuestra vida y en la sociedad. ¿Renuncian a Satanás? Sí renuncio. ¿Renuncian a sus malas obras? Sí renuncio. ¿Renuncian a sus seducciones? Sí renuncio. Y es sí renuncio, no sí renunciamos, porque cada hombre y cada mujer responde a Cristo con su palabra, con su razón y con su vida. Jesucristo nos alcanzó la victoria sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Y en la única medida que recibimos el sacramento del bautismo logramos esto, pero al mismo tiempo en la única medida en que estamos unidos a Cristo es como podemos vencer al mal, al pecado que impera en la sociedad y que muchas veces en nosotros mismos, ya que nuestra naturaleza está herida a causa del pecado original. Ese es un problema del que hablaré al final de esta catequesis. Con el exorcismo se pide esa victoria. ¿Cuál? Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo nos envía el Espíritu Santo, asciende al Padre. Este es el misterio pascual. Este misterio pascual nosotros lo vivimos, lo experimentamos, lo recibimos el día del bautismo. Esta es la dimensión pascual del bautismo, mis hermanos y hermanas catequistas, padres de familia y padrinos. Con el exorcismo se pide esa victoria, y la unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho significa la comunicación de la fuerza de Cristo para que él, ese niño, niña, persona, siga luchando y alcance la victoria. Esto es importante. Ha sido ungido para la eternidad. Ya lo dijimos, es un sacramento que imprime carácter. Nada ni nadie borrará esta huella indeleble, porque es marcada con la muerte y la resurrección de Cristo, con la señal de la cruz. Y eso que se realiza en el pecho con el santo crisma, con el santo óleo, en el pecho, es para significar lo que se está realizando invisiblemente en el alma. Vean qué belleza, ¿no? Qué maravilloso, qué grande es Dios, bendito sea Dios. Entonces queda marcado para siempre, para la eternidad, de tal manera que ni el pecado podrá borrarlo. Y aún los condenados en el infierno permanecen aquellos signos sacramentales. Por eso es el gran sentimiento de odio, de coraje contra sí mismos y contra todos, contra Dios, porque para el propósito
para el cual fueron creados para Dios, para el cielo, no lo alcanzaron por su libertad mal empleada, mal entendida, mal realizada, mal querida. Así lo quisieron ellos, apartados de la gracia del amor incondicional de Dios. Entonces, con este exorcismo menor y con esta unción prebautismal en el pecho con el óleo de los catecúmenos, se realiza para que queden libres del dominio del pecado, de Satanás y del mal. Y los que hemos sido marcados, esa unción quedó para la eternidad. No nos la podemos quitar. Por eso la tristeza que experimentamos cuando pecamos. Y pecar me refiero cuando discutimos con alguien, cuando difamamos, cuando mentimos, cuando tomamos lo ajeno, o cuando Dios no lo quiera, que se le quita la vida a una persona, lo cual es terrible. Toda acción mala viene acompañada de un sentimiento de tristeza por aquel mal cometido, porque es la conciencia moral la que nos dice, actuaste mal, es la voz de Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia y como dice el Papa San Juan Pablo II en aquella encíclica sobre moral llamada Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad que debe brillar en nuestro corazón. Pero el padre de la mentira pretende engañarnos. Ahora viene, ¿qué es lo que sigue? La bendición del agua. La bendición del agua, la liturgia del sacramento, bendición del agua e invocación a Dios sobre el agua. Es un momento importante en la celebración. La oración de bendición del agua recuerda y pone de relieve el significado del agua en la historia de la salvación. Si se ha consagrado el agua en la vigilia pascual para que no falte en el bautismo la acción de gracias y la súplica, se hace la bendición e invocación de Dios según la fórmula de los números 217 y 218 que está contenida en el ritual del sacramento del bautismo. Esto es importante. A continuación viene, pero antes de ello, la bendición del agua es signo de limpieza, de regeneración, de fecundidad, de vida y muerte. Nuevas criaturas, vida nueva en la gracia, muerte al pecado, muerte a la acción del diablo en nuestra vida. ¿Sí? Muerte al pecado original. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los bautizados nazcan del agua y del Espíritu, lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 5. Importante mencionarlo, ¿sí? Y de esta forma se continúa con la renuncia y profesión de fe. Y a continuación, el que preside el bautismo, sea el diácono o sea el presbítero, las renuncias y la profesión de fe de los padres y padrinos actualizan su propio bautismo. ¿De quién? De papás y de padrinos y de toda la comunidad que está presente, porque ahí puede haber otros familiares, otros amigos, otros conocidos, ¿sí? Actualizan su propio bautismo y su experiencia de la fe en la iglesia, en la cual son bautizados los niños. Las contestaciones a las preguntas del celebrante se hacen en singular. Renuncias, sí renuncio, para demostrar compromiso y respuesta personal. Por lo tanto, se sobreentiende que no se debe de preguntar, ¿renuncian? Sí renunciamos. No, es renuncias, sí renuncio, personal, porque eso me conduce a asumir un compromiso. ¿Sí? ¿Con quién? Con Dios, conmigo mismo, con Dios. Lo hago delante de Dios. Ahora bien, la renuncia es importante porque
renunciamos al mal que impera en nuestra sociedad y muchas veces en nuestra vida. Lamentablemente a veces podemos llevar doble vida. A la luz somos los mejores padres de familia, pero cuando llega la noche, la oscuridad, nadie nos ve, actuamos de otra forma. Entonces es renunciar a aquellas tentaciones terribles para no caer en ellas. Renunciar a Satanás y al pecado. Profesar a Dios. El compromiso de profesar a Dios significa señalo, afirmo que creo en Dios sobre todas las cosas, que le amo sobre todas las cosas y que he decidido libre y voluntariamente asumir el compromiso para educar a aquellos niños y vivir conforme a los valores del Evangelio. ¿Quién lo hace? Papás y padrinos, pero también la comunidad, los abuelitos, los tíos, los primos, la gente que está allí, los invitados. Por lo tanto, es un compromiso grande en Dios. Es un compromiso grande en Dios. Vean ustedes, ¿no? A continuación viene el bautismo. El bautismo es la participación en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el agua bendita nos recuerda el agua bautismal y por eso el maligno no soporta y no puede estar donde se rocía con agua bendita, porque recuerda al agua bautismal y el agua bautismal recuerda muerte, resurrección de Cristo, es decir, el demonio ha quedado vencido para siempre por la muerte y resurrección de Cristo. No tiene más poder el demonio sobre nosotros, a no ser aquel hombre o mujer que libremente decida acercarse a él y vivir en la oscuridad y bajo las premisas del maligno, a no ser, porque cada vez que nosotros, ustedes y yo pecamos, le damos autoridad al demonio y que no nos arrepentimos y que no nos confesamos, le damos autoridad al demonio para que actúe en nuestra vida. El pecado nos conduce al mal, nos quita la gracia, por lo tanto. Por lo mismo, el bautismo entonces es esta experiencia de la gracia, de la vida nueva en la vida de Dios, en su amor, en la luz, en la verdad, en la fe, en la caridad, en el amor fraterno, en el amor a Dios. Ese es el bautismo. Es la participación entonces de la muerte y resurrección de Cristo. Esto significa, con el gesto de meterlo y sacarlo al agua, sacar al agua, cuando antiguamente se hacía así, hoy derramar el agua, el celebrante invita a la familia para que se acerque a la pila bautismal y después de pedir a los papás y padrinos su consentimiento, bautiza al niño en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Importante esto. Después del bautismo del niño, se puede hacer una pequeña aclamación del pueblo. Pero vean ustedes lo importante del bautismo. Por eso, ¿qué pregunta? Hemos dicho, pide como la autorización de los papás. ¿Y qué pregunta el celebrante? ¿Quieren que su hijo, cómo se va a llamar este niño? Pedro. ¿Quieren que Pedro sea bautizado en esta fe de la iglesia? Pregunta el celebrante. ¿Qué responden papás y padrinos? Sí, queremos. Sí queremos. ¿Sí? Y por eso a continuación el ministro dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo te bautizo en el nombre del Padre y derrama agua sobre la cabeza de aquel niño o niña. Yo te bautizo en el nombre del Padre, derrama agua, y del Hijo, derrama agua por segunda ocasión, y del Espíritu Santo, y por tercera ocasión, derrama agua sobre la cabeza del niño. Esta es la fórmula, este es el rito para el bautismo que la Iglesia Católica utiliza y que hace válido el sacramento del bautismo. La Iglesia Católica invoca a la Trinidad, recibe al Espíritu Santo, la purificación del pecado original y lo hace hijo de Dios. Le da las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad.
No existe otra fórmula en la Iglesia Católica. Puede invalidar el rito, aunque algunos teólogos hoy modernos dirán que, bueno, la Iglesia suple. Si el celebrante, por error, por distracción, no dijo, y del Espíritu Santo, solamente dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y derramó agua, y perdió el sentido de lo que estaba celebrando por distracción, muchos teólogos hoy dicen, bueno, la Iglesia suple, la Iglesia completa lo que faltó, porque él no tenía la intención de falsear el rito, pero hay que estar atentos y conscientes para celebrar conforme el rito de la Iglesia Católica lo pide y lo manda, para que sea válido aquel sacramento y para no exponernos a la invalidez del sacramento, ¿sí? Bueno, eso es importante. Ese es el bautismo, mis hermanos y hermanas. Viene a continuación otro aspecto importante que es necesario recalcar: la unción con el santo crisma. Por esta unción en la cabeza, en la coronilla de la cabeza, ¿sí?, se significa el sacerdocio real del bautizado, el sacerdocio común, universal, con el cual todos los que hemos sido bautizados hemos recibido. Y por eso Sacrosanctum Concilium, aquel documento sobre la liturgia de la Iglesia del Concilio Vaticano II, habla de que somos una comunidad sacerdotal, que todos celebramos la misa, pero quien la preside es aquel varón que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal, es quien la preside, en nombre de Cristo, lo hace otro Cristo, alter Christus, por el sacramento del orden sacerdotal, ¿sí? Entonces, es el puente entre el pueblo y Cristo, sumo y eterno sacerdote, el presbítero, pero por la unción se significa el sacerdocio real, común, universal, con el cual el bautizado queda agregado al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, al pueblo santo, nación santa, pueblo sacerdotal, dice San Pedro en la primera carta, ¿no? Y es el canto que entonamos, el canto de entrada en las ordenaciones sacerdotales, de diáconos, o en las consagraciones de obispos, ¿verdad? O en misas muy solemnes del pueblo de Dios. Como bautizados estamos consagrados para que nuestra vida sea agradable a Dios en alabanza, amor y servicio y adoración. La unción con el santo crisma significa algo importante, muy importante. Ser ungido con el santo crisma es ser consagrado. ¿Qué es ser consagrado? Es ser apartado, separado del mundo, para que sea propiedad solamente y exclusivamente de Dios y de nadie más. Por eso no podemos llevar doble vida. Por eso no podemos decir, el domingo en misa soy el católico más fervoroso, pero entre semana soy el hombre más implacable e inflexible, el patrón más duro, más inhumano, el que explota a sus trabajadores, el que por la mañana les habla de justicia en bonitos discursos bien elaborados, pero que aplica la injusticia con ellos, que es inconsciente, insensible a sus necesidades, que les paga salarios de hambre y que les retiene el salario muchas veces, y que a propia voluntad, sin importarle las necesidades de ellos, los despide o les baja el salario a 50%, y si no estás de acuerdo, mira, tengo aquí en el cajón lleno de muchas solicitudes, es decir, busca trabajo en otra parte, lo cual es terriblemente injusto. No podemos ser católicos de 50 y 50%, no, tenemos que ser del 100% entregados a Dios. Eso significa ser ungido con el crisma, consagrado, apartado del mundo para Dios, pero para vivir en el mundo. Es decir, para hacer luz en la oscuridad, para ser ministro del amor en un mundo del desamor, de la traición, de la envidia, del desengaño, de los pseudovalores. Ser ahí sal y luz de la tierra, lo que decía el Evangelio la semana pasada, ¿sí? La unción con el crisma
se recibe el don del Espíritu Santo, que posteriormente en la confirmación será el don exclusivo. Recibe por esta señal, por este signo, el don del Espíritu Santo. En la confirmación se confirmará exactamente en la frente de las personas. Se confirmará el don que se recibe en el bautismo por primera vez. La unción con el Santo Crisma nos convierte en servidores de Dios y de su comunidad. ¿Qué dijo Felipe Neri cuando le decían que una mujer, una monja, una hermana religiosa realizaba milagros? Por favor, le pidió el obispo, vea por favor, padre Felipe Neri, si aquellas virtudes, aquellos dones de realizar milagros y de curación vienen de Dios. Y le dijo Felipe Neri, sí, con mucho gusto, monseñor. Y fue y le dijo a la hermana, por favor, vengo de muy lejos a verla, ¿me podría lavar los pies? Porque vienen mis pies llenos de polvo y lodo. Y le responde la hermana, yo soy servidora de Cristo, no de usted. Y se metió a su lugar. Entonces, ahí Felipe Neri comprobó que aquellos dones no venían de Dios, porque los dones de Dios nos hacen ser servidores de Cristo y de los hermanos de la comunidad. ¿Sí? Faltaba humildad, faltaba actitud de servicio, actitud de minoridad, como dice San Francisco de Asís. Por la unción con el Santo Crisma somos otro Cristo para hacer el bien, para amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los hermanos. Lo que nos decía el Evangelio hace unos días, ora por tus enemigos, ama, perdona a los que te calumnian, a los que te persiguen, porque si solamente haces el bien a los que te aman, pues qué sentido tiene. Eso también lo hacen los pecadores, pero tú estás llamado a ser otro Cristo, a ser luz. Y vean cómo el Evangelio se iba compaginando. Nos invitaba a amar a los enemigos, a orar por los que nos persiguen y calumnian, a perdonarlos, y luego nos invitaba nos recordaba que somos por el bautismo sal y luz de la tierra. ¿Ven? Entonces, sal y luz en la tierra. Por eso somos otro Cristo. Y con la unción con el Santo Crisma también nos convierte en sacerdote, profeta y rey, es decir, servidor. El reinado es para comprender que Dios habita en nuestro corazón y que necesitamos ajustarnos al plan de Dios, que nuestra rebeldía se venza. ¿Cómo? Aceptando la voluntad de Dios. A veces me puede costar tanto, Señor, pero ¿por qué me pides que abandone a mi familia para consagrarme a ti? Puede decir un joven que es llamado al seminario, Señor, pero ¿por qué me pides que abandone este vicio que es tan placentero? ¿Pero por qué? Porque si no lo abandonas, no entrarás en el reino de los cielos. Por eso te lo pido, porque quiero que estés conmigo eternamente, porque te he creado para eso, para que disfrutes de mi amor, de mi presencia, de mi gloria, para que estés conmigo. Si no dejas ese vicio, ese pecado, no entrarás conmigo. Y la unción nos convierte en familia de Cristo. Somos familia, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Todos ustedes son hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Hermanos de Cristo, hermanos menores de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor, familia de Cristo. Somos templos del Espíritu Santo con la unción del Espíritu, con la unción con el Santo Crisma. El Espíritu habita en nosotros. Recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, que son más, pero que esto es como una síntesis de tantos dones y de todos los dones que recibimos con la unción con el Santo Crisma. Los 12 frutos del Espíritu Santo. Pero qué belleza, pero qué alegría recibir los 12 frutos del Espíritu Santo. Magnanimidad, temor de Dios, continencia en un mundo erotizado, pansexualizado, donde terriblemente se están fabricando preservativos femeninos y masculinos, pero no se educa en el amor a las personas, a los niños y a los jóvenes. Y donde muchos papás se hacen de la vista gorda y que aprendan a manejar eso. No me responsabilizo de su educación, pero papá, Dios te va a pedir cuentas porque no le enseñaste a amar.
¿sí? Porque probablemente no se contagie de una enfermedad de transmisión sexual, de 50 tipos de enfermedades de transmisión sexual, de las cuales 30 son incurables y la más severa es el VIH-Sida, pero va a quedar vacío en su sentido de amor, en su sentido de ser persona, en su sentido de ser un ser sexual por naturaleza. Es un ser sexuado, hombre o mujer, no hay tercer sexo. Eso tenemos que decirlo, ¿sí? Como un aspecto de la verdad. Entonces, es la unción con el crisma. Luego viene la imposición de la vestidura blanca, ¿sí? Una vez que se ha bañado, una vez que ha sido ungido en el pecho, una vez que se ha puesto el santo crisma, a continuación se impone la vestidura blanca, la imposición. Así debería de ser, pero hoy por cuestiones pastorales, a veces prácticas, ya vienen los niños vestidos. Pero debería de ser para que se enriquezca este sentido simbólico, es decir, de lo que Dios está creando en el alma de la persona, tendría que ser así. Hasta ese momento póngale la ropa blanca. La imposición de la vestidura blanca, que significa que el neófito es partícipe de la vida divina como hijo de Dios, revestido de Cristo. Recibe la gracia, la vida de Dios. Ahora Dios habita en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitarán para siempre. Y Dios no rechazará jamás a nadie que lo ha recibido. Vean qué belleza, qué profundidad, qué amor de Dios, qué grandeza, qué majestuosidad, ¿sí? Y añadimos un dato solamente que nos ha quedado pendiente sobre la unción. La unción designa e imprime el sello espiritual, indeleble para la eternidad. Y el aceite es signo de abundancia, lo que dice Deuteronomio en el capítulo 11, versículo 14. Repito, la unción es aceite, el aceite es signo de abundancia. ¿Qué abundancia? La gracia, el amor de Dios con el cual nos unge. Y de alegría, lo que nos dice el Salmo 23, versículo 5, o lo que nos dice también el Salmo 104, ¿sí? Versículo 15. El aceite purifica, la unción antes y después del baño, y da agilidad. Antiguamente la unción de los atletas y de los luchadores se les ungía para que los músculos se destensionaran, ¿sí? Y pudieran luchar sin ningún problema. La unción es signo de curación, pues suaviza las contusiones o heridas, lo que dice Isaías en el capítulo 1, versículo 6, o Lucas en el capítulo 10, versículo 34. El ungido irradia belleza, santidad y fuerza. ¡Qué maravilla! La semana pasada vimos los 4 sacramentos de la unción. Y hoy que estamos hablando sobre el rito del bautismo, como ya los vimos a profundidad, pueden ver el video sobre el sacramento del bautismo. Pueden ver el video sobre los sacramentos. Y vimos ahí los 4 sacramentos de la unción. Hoy solamente los menciono, pero ya no los profundizo para no repetir ideas, ¿sí? Bueno, el primer sacramento con el cual se unge a la persona es el bautismo, con el santo óleo y con el santo crisma. Explicación, ahí la pueden ver en ese video, donde hablamos sobre los sacramentos. El segundo sacramento donde se unge es el de la confirmación en la frente. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, con el santo crisma que unge el obispo o el sacerdote, el presbítero, delegado por él, solamente bajo esa circunstancia. El tercer sacramento con el cual se unge a los fieles es el oleum infirmorum, el óleo de los enfermos, la unción de los enfermos, ¿sí? Y ahí también yo les explicaba la fórmula con la cual se unge a los enfermos, las partes del cuerpo donde se unge a los enfermos, en la frente y en las palmas de las manos. Y el cuarto sacramento donde se unge a los enfermos es el orden sacerdotal.
Jesucristo, ahí también les hablaba yo de la fórmula, para no repetir las ideas, ¿sí? Bueno, un aspecto más que hemos de mencionar es el siguiente. La entrega del cirio. La entrega del cirio. Se entrega el cirio al papá o al padrino. La luz tomada del cirio pascual que representa a Cristo resucitado. La verdad, la fe, la luz del mundo. Todos estamos comprometidos a mantener viva esa luz de la fe infundida en el bautismo. Esa es la entrega del cirio o de la pequeña vela que se enciende a partir del cirio pascual. Ahora bien, de la vestidura blanca ya mencionamos varios aspectos, pero me están preguntando qué más podemos decir. La respuesta es: significa ser cubiertos con la gracia y el amor de Dios, ser transformados, la vestidura blanca, ser espejo del amor de Dios en la comunidad, poseer o ser poseedor de la dignidad de hijos de Dios y ser revestidos de Cristo resucitado. Esta información sobre la vestidura blanca la añadimos a lo que dijimos primero y anteriormente, ¿sí? Y sobre el cirio, que fue el siguiente punto que abordamos, también añadimos lo siguiente: significa el cirio pascual Cristo luz del mundo. El bautizado recibe la luz, por lo tanto, de Cristo resucitado, de Cristo vivo, de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Se utilizan estos signos para que la gente comprenda el valor del bautismo y lo que Dios está realizando en ese momento. Por eso el cirio pascual que se encendió durante la vigilia pascual, durante el rito del lucernario, es el que se mantiene y se enciende en todos los sacramentos que se celebran en la comunidad parroquial. Todos los sacramentos. Por eso cada vez que tenemos una celebración de bautismo, de confirmación, de exequia, una Eucaristía de exequia, se enciende el cirio pascual, ¿sí? Fe, verdad, amor, un amor que tenemos que vivir en una sociedad quebrantada, en crisis, por divorcios, por una situación que se quiere hacer prevalecer contra la naturaleza, unión de personas del mismo sexo, donde es un amor que no perdurará porque no hay complementariedad y porque no habrá nueva vida. Entonces el valor de la familia creada por Dios entre un hombre y una mujer, defendido por la iglesia, por el magisterio de la iglesia, es el amor al cual Dios se dirige y Dios quiere, y esa expresión precisamente en este cirio, luz de amor, luz de verdad, luz de auténtica sabiduría. Y por eso hay que cuidar esta luz, hay que cuidar estos valores, hay que cuidar esta familia, hay que cuidar a este niño en su proceso de educación, porque hay muchas corrientes de pensamiento, como las que hemos mencionado, perniciosas, que pretenden apagar esa fe, esa verdad que se enseña en la mente, en el corazón, en la conciencia de cada niño, niña y persona que son bautizados. Padres de familia, papás, maestros, gobernantes, sacerdotes, obispos, llamados a proteger esta fe, a evitar que esa luz se apague. No, los papás no pueden solos, necesitan la ayuda de los catequistas, de los maestros en la fe, necesitan la ayuda de los verdaderos y auténticos maestros que enseñan auténtica ciencia, la ayuda de los sacerdotes y de los obispos, de los monjes que están en los monasterios en oración día y noche para orar por la iglesia, porque hay corrientes demoníacas que atentan contra la familia, contra la dignidad humana, contra el bien y el amor humano. Y son tantas que no acabaríamos si las mencionamos. El hedonismo, por ejemplo, el placer por el placer, el mínimo esfuerzo, el pansexualismo, el sexo es lo máximo, el erotismo, y se pierde la realidad
auténtica del matrimonio, que es mucho más que entrega y satisfacción de placer sexual, que lo conlleva, pero que no es el propósito fundamental. Es el amor, es la salvación, es un sacramento que nos da la gracia para salvarnos. Pasamos así a otro rito, que es el rito de Éfeta. Éfeta es una palabra griega que significa ábrete, ábrete, ¿sí? Que es lo que Jesús le dice a aquellos sordos que sana cuando introduce el dedo meñique, ¿sí?, índice o pulgar, y coloca con saliva y le dice ábrete, escucha, ábrete, Éfeta. Toca con el dedo pulgar los oídos y la boca, y esto tiene un significado profundo, ¿sí? Y pide, Señor, concédele a su tiempo escuchar tu palabra, concédele a su tiempo escuchar tu palabra y profesar la fe, lo que cree en ti, que ame a los hombres, que ame a los demás, para alabanza y gloria de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El rito de Éfeta, ábrete, escucha, obedece a Dios. Dios te está pidiendo esto, hazlo en su nombre. Escuchando un exorcismo, le preguntan a aquel demonio, ¿por qué te condenaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntan. Porque no quise hacer la voluntad de Dios, porque no quise obedecerle, porque fui soberbio, porque fui desobediente, porque no quise hacer su voluntad. Por eso me condené. ¿Ven? Entonces, enseñar a los hijos a amar a Dios, orar en familia, el rosario. Antes de dormir, junta tus manitas, dale gracias a Dios. Ángel de mi guarda, lo que enseñaban nuestros abuelitos, ¿sí? Se ha perdido, no se debe perder. Hay que enseñar a los hijos a hablar con Dios para que ellos comprendan que Dios existe y que está cercano a nosotros, que aún más Dios habita en nosotros. Y por eso es importante tener imágenes religiosas en las casas, imágenes de Jesús, de la Virgen María, de la Trinidad, de la Última Cena, de santos, crucifijos, cirio pascual, la Sagrada Escritura, pero que no esté de adorno la Sagrada Escritura. El rosario hay que rezarlo aunque sea un misterio. Claro, nunca obligar, porque la obligación pierde la devoción. Invitar, ¿sí? Bueno, y en esto, a continuación viene el Padre Nuestro. En el rito menciona el Padre Nuestro. Como nuevo hijo de Dios, le reconoce como Padre, que Cristo como Padre, y decimos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. La oración que brota de sus labios es una oración divina. Padre nuestro que estás en el cielo, 7 peticiones tiene el Padre Nuestro. Que el niño y la niña aprenda a invocar a Dios con la confianza de un papá. Si un papá humano escucha a sus hijos, ahora un papá perfectísimo, con mucha razón nos escucha. Enseñarle a platicar con Dios. El Padre Nuestro es la mejor puerta para que un niño comience a hablar con Dios. Por eso el Padre Nuestro tiene que ser pausado, que vaya disfrutando, conociendo, saboreando cada parte del Padre Nuestro y que aprenda que tiene 7 peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día, líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, etc. Y a continuación viene el rito de la paz, ¿sí? Bueno, después de esto viene la bendición solemne. La bendición solemne cierra la celebración bautismal. A las mamás, primero se dirige a las mamás. La oración se dirige a las mamás porque son santuarios de vida. Llevó en su vientre 9 meses aquella criatura y después de experimentar los dolores del parto le dio a luz, lo amamantó y ahora lo trae para presentarlo y reconocerlo como hijo de Dios. Luego a los papás
y a los padrinos, y finalmente a la comunidad que está presente. Son los 3 momentos de la oración solemne. Se agradece a Dios por todos los bienes recibidos, ¿sí? Por todo lo que Dios nos ha dado. Y ahí, evidentemente, viene la conclusión del rito, la recitación de la oración dominical. El celebrante recuerda que los neófitos un día recibirán los otros sacramentos de iniciación e invocarán ellos también a Dios como Padre. Por eso invita a orar a todos juntos con el Padre Nuestro, como lo hemos dicho, algún momento también aunque el rito no lo marca, pero en el que nos podamos dirigir a la Santísima Virgen María, a la Virgen María, invocarla, amarla. Y bueno, pues la bendición final que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, la bendición final, con ella cerramos el rito del bautismo. ¿Qué reflexión nos queda? ¿Qué hemos aprendido en esta catequesis? Les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer para que los signos de la celebración del bautismo se conozcan y se entiendan? ¿Cuál será su compromiso como padres y padrinos? ¿Sí? Y pues hemos de recordar qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1261, nos dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, lo que dice San Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, y la ternura de Jesús por los niños, que le hizo decir: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Marcos capítulo 10, versículo 14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vayan a Cristo por el don santo del bautismo. Y me parece interesante lo que dicen los teólogos actualmente, la teología, ¿no? Aún esos niños pequeños tendrán la oportunidad, como seres racionales, de hacer una elección por Cristo, ¿sí? Entonces, Dios les permitirá hacer la elección por Él. Evidentemente, ¿qué hijo no preferirá a su papá si se le presenta? ¿Quién preferirá el odio al amor? Es evidente que el ser humano, que ha sido creado por Dios a imagen y semejanza, y que Dios es amor por esencia, por lo tanto el ser humano está llamado al amor, no despreciará el amor, particularmente cuando nos referimos a estos niños, ¿no? Y finalmente, el bautismo, como lo hemos dicho muy bien, perdona todos los pecados, todos. Invocamos entonces al Dios del amor, de la misericordia, y al haber estudiado el rito del bautismo, ahora comprendemos el valor, con mucha más profundidad, el valor del bautismo, cada signo que vamos viviendo a lo largo de la celebración del bautismo. Apreciables hermanos, hermanas, catequistas, padres de familia que me han acompañado, sacerdotes, que el Señor a todos ustedes los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.